Que el Señor te bendiga esta noche, hermanos. Una noche fresca que el Señor nos ha regalado. Bendito Dios que ninguno de nosotros es de azúcar, hermanos, así que no nos deshicimos con la tormenta. Bendito Dios. Abramos nuestras escrituras en Salmos capítulo 138. Salmos 138, versículos 7 y 8. Cuando lo tengan me contestan con un amén bien fuerte, hermanos. Amén. Como que han comido, hermanos. Amén. Eso, hoy sí. Salmo 138, 7 al 8 dice: si anduviera yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Volvamos a repetir esta frase: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Cerremos nuestros ojos y digámosle: bendito Padre Celestial, gracias te damos, oh Dios, porque has recibido nuestra alabanza, porque hemos, Padre eterno, estado postrado delante de tus pies, bendito Dios, exaltando tu nombre. Nuestros labios han expresado lo que hay en nuestro corazón, bendito Dios, que es agradecimiento a ti por lo bueno, por lo maravilloso, por lo misericordioso que tú eres. Oh Padre eterno, pero esta noche queremos escuchar tu voz, estamos hambrientos de tu palabra. Oh Dios, sácianos a través de tu palabra. Oh Dios, esa palabra que nos instruya, que nos redarguya, que nos transforme, bendito Dios. Oh Padre eterno, que nos lleve al conocimiento pleno de tu verdad, bendito Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Dios cumplirá su propósito. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo creo que sí. Y el salmista estaba seguro que Dios iba a cumplir el propósito en él, dice. Y dice: no importa de que yo tenga adversidades, no importa que yo ande en medio de las angustias, decía en el versículo 7. No importa si yo ando caminando en el valle de sombra de muerte, no importa si yo estoy atravesando la etapa más difícil de mi vida, decía. Dios cumplirá su propósito en mí. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es para siempre, dice. Amén. Muchos cristianos hoy en día vivimos atribulados por las situaciones adversas a las que nos enfrentamos. Muchos cristianos hoy en día vivimos tristes, desanimados por la situación que nos rodea, por las circunstancias que nos rodean. Y esas circunstancias nos hacen olvidarnos de la promesa que Dios tiene para nuestras vidas, del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Esas promesas nos sirven como tinieblas o cegan nuestra mente, nuestros ojos, para poder ver cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas. El enemigo tratará de desistir, tratará que tú desistas en cumplir el propósito de Dios para tu vida. David lo tenía claro. David lo tenía claro y dijo: aunque esté en angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos, voy a tener enemigos igual, pero tú me salvarás, decía. Yo estoy seguro que tú me salvarás y tú cumplirás el propósito en mi vida. ¿Cuántos quieren que Dios cumpla su propósito en la vida de cada uno de nosotros? Amén. Debemos de confiar que Dios lo hará. En la Biblia encontramos muchas historias de personas que creyeron en el propósito que Dios tenía para sus vidas y Dios cumplió. Dios siempre cumplió lo que había prometido. Y yo quiero que esta noche hablemos de una historia muy conocida para los que tenemos mucho tiempo de asistir a la iglesia, o tal vez algunos no la conocerán, pues ahora esta noche la vamos a conocer. Pero es una historia donde Dios cumple su propósito en la vida de alguien a pesar de las circunstancias en que lo rodeaban. Y vamos a hablar esta noche de la historia de José. ¿Quiénes se acuerdan de la historia de José? ¿O quiénes saben algo de la historia de José? José, nosotros decimos José el soñador, decimos nosotros. Amén. ¿Y por qué le decimos José el soñador? Vámonos a Génesis, el primer libro de la Biblia.
En capítulo 37, vamos a poner un poco en contexto quién era José. José venía a ser nieto ¿de quién? ¿Ah? ¿De quién era nieto? Vamos a ver. Abraham, Isaac, Jacob, José. Entonces, ¿de quién era nieto? De Isaac. ¿Y Isaac era hijo de quién? De Abraham. ¿No? Bueno, entonces tenemos a Abraham, que era el padre de la fe. Abraham tuvo a Isaac, ¿se acuerdan? El hijo de la promesa. Luego viene, Isaac tiene a Jacob. Y Jacob tiene 12 hijos. 12 hijos tenía Jacob, del cual salieron las 12 tribus de Israel. Y todos los hijos eran bien portados, los de Jacob. ¿Ah? Eran como los 5 hermanos Ruiz, dicen, bien portaditos todos. No, mentiras, hermanos. Dice que a los oídos de Jacob había llegado que sus hijos eran terribles, hermanos. Eran terribles. Si ustedes leen todo el capítulo 37, les va a empezar a narrar la historia. Yo me voy a ir saltando partes por cuestión de tiempo. Pero dice de que ante los hijos, ante los oídos de Jacob había llegado que sus hijos eran terribles, dice. Eran terribles. Y él tenía un hijo menor que era el consentido de la familia. Como siempre, hay un consentido en la familia, ¿verdad? Y los hijos mal portados tenían celos de José, porque por su buen comportamiento, su padre hasta le había hecho una túnica de colores, lo vestía hasta diferente, porque José era un buen hijo. Y dice que a los 16 años, le dice el padre a José: José, tus hermanos han salido a pastorear las ovejas. Pero como ya sabía de que había llegado a los oídos de él, de que sus hijos se portaban mal, le dijo: ande, échamele un vistazo a ver qué es lo que están haciendo. Y me dice cómo están ellos y me dice cómo están las ovejas. Desconfiaba Jacob de sus hijos. ¿Por qué? Porque ya les habían llegado el rumor de que no se estaban portando bien. Y dice en el versículo 4, mire cómo era la relación de hermanos. 37:4, mire qué bonito se llevaban, mi hermano. Y viendo a sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, ¿qué pasó? Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. No le podían hablar a las buenas a José. José sufría el maltrato de sus hermanos mayores. Y los hermanos eran unos montoneros, mi hermano. Eran unos que no le daban vida a José. Dice que les caía mal. Los odiaban. Es que no hay como el amor de hermanos, ¿verdad? Y entonces mire qué familia más disfuncional tenemos acá. Y dicen que todavía viene José y para caerle más mal, viene y le dice: hey, ¿saben qué? Anoche soñé. Ajá, ¿y qué soñaste, José? Le dijeron. Fíjense que soñé que nosotros íbamos a recoger espigas, le dijo. Y mis espigas permanecían paradas y las espigas de ustedes se juntaban alrededor de mí y se inclinaban a la mía, le dijo. ¿Para qué fue eso? Dice en el versículo 8 que después de ese sueño lo odiaban más todavía. Lo odiaban más y le dijeron: ¿cómo vas a creer que nosotros nos vamos a inclinar ante vos si vos sos el menor? Y dice que todavía José no aprendía la lección. Y dice que José va y y le dice: tuve otro sueño. Vi que la luna y el sol se arrodillaban a mí, se inclinaban a mí. Y va enojando a los papás también y le dijo: ¿vos crees que nosotros, tus padres, nos vamos a inclinar? ¿Estás loco, José?
pero era Dios revelando el propósito que tenía para la vida de José. Y José creyó en la palabra de Dios, creyó a Dios, lo que Dios le había revelado a través de sus sueños. Y lo creyó tanto que vivió toda su vida para cumplir esos sueños. Dios le había hablado a través de sueños a José. Y Dios le había puesto en su corazón lo que Dios iba a hacer con su vida. Sus hermanos y su familia, sus padres, creyeron de que era José tratando de ser o mostrarse mejor que ellos, que los demás. Pero José había entendido por qué él iba a estar de pie. José había entendido cuál era el propósito que Dios tenía para su vida. No sabía cómo Dios lo iba a cumplir. José no tenía ni la menor idea de cómo Dios iba a cumplir ese propósito. Muchos hoy en día estamos tratando de comprender cómo Dios va a cumplir el propósito en nuestras vidas. Su propósito en nuestras vidas. Y muchas veces no lo llegaremos a comprender, hermanos. Porque lo importante no es entender el propósito que Dios tiene para tu vida, sino lo importante es que Dios cumpla el propósito que tiene en tu vida, mi hermano. José no era muy amado por sus hermanos. Sus hermanos tenían celos por él. Y viene todavía su papá, y su papá lo utilizaba como el espía, como el que iba a ir a ver cómo se estaban comportando. Miren lo que dice en el versículo 14. Versículo 13 leamos. Y dijo Israel a José, o sea a Jacob, que luego le cambiaron el nombre a Israel. Y dijo Israel a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió. Era obediente José, ¿verdad? José pudo haber puesto la excusa: papá, ¿y para qué me vas a mandar ahí donde ellos si ellos no me quieren? Papá, ¿y por qué tengo que ir yo? Si ellos son los más grandes, ellos deben de saber qué es lo que tienen que hacer. Papá, yo soy el más pequeño. Había tantas excusas que poner, pero José dijo: aquí estoy, mándame. Y mira el versículo 14. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y se lo envió del valle de Hebrón. Y llegó ¿a qué? A Siquem. A Siquem habían ido a pastorear, ¿sí o no? Pero miren los hijos desobedientes. Y lo halló un hombre andando errante por el camino. José iba hasta perdido ya porque no los encontraba, mi hermano. Andando errante por el camino, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿qué buscas? José respondió: busco a mis hermanos. Te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: ya se han ido de aquí, y yo les he oído decir: ¿vamos a dónde? Entonces Josué fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Miren, los hermanos le habían dicho que estaban pastoreando ovejas en Siquem, y no estaban en Siquem. Tenía razón Jacob de mandarlos a buscar, porque se iban para otros lados donde no estaba. Pero mire qué cosa. Dice de que José iba como iba cansado, iba errante en el camino, ya iba perdido. José se había extraviado en su momento, iba cansado, porque no es como ahora que tenemos Uber, que tenemos taxi, que tenemos buses, que tenemos medios de transporte. Cuando antes le tocaba o caminar, o camellar, o en caballo, y no había aire acondicionado, mi hermano. No era en una ciudad donde hubieran muchas gasolineras donde parar y decir: aquí me voy a refrescar y aquí voy a pasar. No, era un arduo camino. José iba cansadísimo, hermano. Dice que iba errante, y todavía fue tal su cansancio que le dijo: te ruego que me digas a dónde están mis hermanos. Ya iba desesperado. Y los hermanos en Dotán, y Dotán, mi hermano, si ustedes, la Biblia lo menciona más adelante, dice que en Dotán también, ¿se acuerdan cuando Eliseo, lo pueden ver creo que es en Primera de Reyes 6:12, en Primera de Reyes 6:12, donde en 6:13, Segunda de Reyes 6:13,
Eliseo dice que estaba en Dotán y de repente se vio rodeado, y el siervo de Eliseo le dijo: Señor, nos rodean y nos vienen a matar. Era el enemigo tratando de persuadir al siervo de Dios que no cumpliera el propósito que Dios tenía para Eliseo. Y dice que lo rodearon. Y dice que Eliseo oró y le dijo: Señor, ábrele los ojos a este. Porque el siervo estaba afligido y le dijo: Eliseo, que no estás viendo que nos tienen rodeados. Y Eliseo dice que oró y le dijo: Señor, ábrele los ojos a este para que vea. ¿Y qué fue lo que vio cuando abrió los ojos? Que eran muchísimos más los que estaban con ellos que los que estaban contra ellos. Amén. Pero ¿qué se encontró José en Dotán? ¿Qué es lo que se encontró José en Dotán? José andaba cumpliendo una orden de su padre. Estaba siendo un hijo obediente. Estaba procurando hacer las cosas correctas. Pero en Dotán José, lejos de encontrarse que sus hermanos se alegraran al verlo, dice que desde lejos dijeron: ahí viene el soñador, ahí viene el que nos cae mal. Y miren lo que sucedió. Versículo 19. Cuando lo vieron venir, dice, versículo 18: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, ¿qué hicieron? Mire qué bonitos hermanos los que tenía mi hermano. Qué buena relación de hermanos tenía, porque imagínense, hermanos, que dice, lo vieron venir y dijeron: ahí viene, esta es nuestra oportunidad. Aquí nos desquitamos toda la que José nos ha hecho. A mí me han mandado a la tienda todas las veces y José haya estado durmiendo, dijo. Dijo el otro: a mí me han mandado a hacer mandados, a pagar los recibos, y mientras que José ahí tranquilo en la casa. Este es nuestro chance, este es nuestro lugar de tomar venganza. ¿Y qué dice que dijeron? Matémoslo. La solución es matarlo. La solución es eliminarlo. Pero dice, pero mira, de repente, cuando Rubén, mira, y dice el versículo, mire qué mente la que tenían, hermanos. Y dijeron el uno al otro: aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle, y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños, dijo. Mire qué pensamientos más lindos tenían los hermanos contra su hermano. Dijeron: matémoslo y le vamos a decir a nuestro y echémoslo en un pozo. En una cisterna era como un pozo. Y dice: ahí lo vamos a echar y le vamos a ir a decir a mi papá de que una bestia lo devoró. Mire qué pensamiento, hermanos. Y dijo: y ahora, y ya cuando los tengamos muertos, vamos a ver qué tal el sueño. Vamos a ver cómo es que se cumplen los sueños de José. Tenía como objetivo, óigalo bien, ¿cuál era el objetivo de ellos? Que el propósito de Dios no se cumpliera. Porque ¿qué dijeron de último? Vamos a ver ahora qué pasa con sus sueños, dijeron. Pero mire qué bonito lo que sucede. Cuando Rubén era un hermano de ellos. Y le dice: cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos. Y dijo: no lo matemos. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto y no pongáis manos en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a ¿dónde? Óigalo bien. ¿Por qué lo hizo? Por librarlo, óigalo. Pareciera de que Rubén le estaba deseando el mal, pero no le estaba deseando el mal. Lo que estaba tratando era salvarle la vida.
Dios utiliza a Rubén para salvarle la vida de sus propios hermanos a José. Dice que Rubén les dijo: no lo maten, metámoslo a la cisterna. Pero el verdadero objetivo de Rubén era que él regresara con su padre. Mire, Dios siempre pone en medio de una adversidad, Dios utiliza a alguien para librarnos. Amén. En esta ocasión Dios estaba utilizando a Rubén, y Rubén viene y persuade a sus hermanos y le dice: no lo matemos, metámoslo a una cisterna, metámoslo en el pozo. Sucedió pues en el versículo 23 que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna. Pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua, hermano. Y se sentaron todavía ¿a qué? A comer pan. Y alzando sus ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galat, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámoslos a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron a ellos a José de la cisterna y lo trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas ¿por cuántos? Por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Esto lo hicieron sin el consentimiento de Rubén. Cuando Rubén llega y mira en la cisterna y no ve a su hermano, ¿qué dice que hizo? Rasgó sus vestidos. Sintió dolor por su hermano Rubén y se rasgó sus vestidos, dice. Y entonces dice que él fue donde sus hermanos y les dijo: el joven no está allá. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo me voy a presentar delante de mi padre?, le dijo. Rubén era el de la responsabilidad. ¿Y ahora cómo me presento? Y mire que eran buenos para pensar lo malo, hermanos. Porque dijeron: bueno, aquí están los vestidos, empecémoslo a arrancar y manchémoslo de sangre. Matemos un animal y lo manchamos de sangre. Y ya cuando mi papá vea la ropa llena de sangre, ya van a deducir lo que pasó. Y dicen que tal cual así hicieron, hermanos. Y dice que fueron. Imagínense que no les importó el dolor de sus padres. Porque dice cuando su padre vio la túnica rasgada y manchada de sangre, dice que su padre empezó a llorar, dice, desconsoladamente, y hizo duelo por muchos días, dice. Por muchos días llorando a su hijo amado, porque lo creía muerto. Y sus hermanos, viendo que su padre estaba sufriendo, pero no les remordía para nada la conciencia, dice que se levantaron y trataron de consolarlos, y el papá les dijo: no me den consuelo, no necesito consuelo. Estaba terminado. Mire qué escena más triste, hermano. Dice que mientras José estaba en la cisterna y mientras sus hermanos decidían qué hacer con él, dice que José daba gritos de angustia, dice. ¿Se pueden imaginar a un muchachito de 17 años, 16, 17 años, metido en una cisterna, desnudo porque le habían quitado su ropa, su túnica, con la angustia, con el dolor de la traición de sus hermanos, con el temor de lo que iba a suceder con él? Los gritos de angustia, hermanos, eran gritos de angustia. Pidiendo por misericordia, pidiendo por su vida. Y sus hermanos, ¿qué hicieron? Dice, se pusieron a comer. En medio del dolor de su hermano, en medio de la angustia de su hermano, en medio
de que su hermano pedía por auxilio, los hermanos comían. Muchas veces nos comportamos como los hermanos de José. Muchos de afuera están pidiendo gritos de auxilio, gritos de angustia, pidiendo ser rescatados de la cisterna. Y nosotros estamos muy ocupados con nuestras cosas, comiendo el pan. Dice que José angustiado, José con temor, y los hermanos comiendo. Muchos de nosotros así somos. Vemos a nuestros hermanos que están hundidos en la depresión, hundidos en el abatimiento, hundidos en la angustia de los problemas. Y nosotros tenemos más tiempo para ver memes que para platicar con ellos. Es que necesito tiempo para eso, pero no para compartir la palabra, no para rescatar al hermano. Nos comportamos como los hermanos de José. Nosotros decimos, ay, qué bárbaros. Si mi hermano, mire, muchos años después, lo voy a llevar muchos años después, casi 20 años después, vinieron a reconocer, oiga bien cómo lo reconocieron, 42:21, capítulo 42:21. Oiga, mire lo que dijeron 20 años después. Y decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano. Pues vimos, óigalo bien, vieron la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia, dice. Dice que ellos volvieron, reconocieron de que vieron, o sea que se pararon junto a la cisterna y vieron. Y dice que vieron la angustia de su alma. Vieron a José llorar, vieron a José gritar del miedo. ¿Y qué dice que hicieron? No le escuchamos. Y le dio la espalda. Hermanos, Dios le había dado el sueño a José, pero la circunstancia que estaba viviendo José parecía que Dios no estaba cumpliendo su propósito. Estaba lejos de cumplir su propósito. Y cualquiera de nosotros hubiera renunciado a ese propósito. Cuando José estaba dentro de la cisterna, no estaba pensando, mis hermanos hoy se van a arrodillar ante mí. Cuando estaba dentro de la cisterna, José ya no pensaba en los sueños que Dios le había puesto. Estaba angustiado. Cualquiera de nosotros se hubiera llenado de rencor contra sus hermanos, ¿sí o no, hermanos? Si sus hermanos le hicieran eso, si usted quedara vivo, no quisiera desquitárselas, mi hermano. Con que tratamos de desquitarnos cositas pequeñas que nos hacen, hermanos. Si nos hacen una mala mirada, le hacemos el doble de malas miradas a nosotros. Si nos quedan viendo mal, nosotros le sacamos hasta la lengua, mi hermano. Y dice que lo vendieron, pero mire José qué diferente era. Lo vendieron a Potifar, dice. Dice que lo vendieron a Potifar. Mire cómo trabaja Dios, hermanos. Mire qué lindo cómo trabaja Dios. Lo vendieron a Potifar. Y dicen que la esposa de Potifar, José estaba joven. Era un hombre bien parecido. Y la esposa de Potifar dijo, este me lo como yo. Este es mío, dijo así. Y le dijo, y dicen que Potifar lo había hecho, óigalo bien,
Potifar lo había puesto como mayordomo, como el jefe de sus siervos. Y dice que llega José, porque lo manda a llamar su patrona, y le dice: jefa, ¿qué quiere, jefa? Y es que yo lo que quiero es a ti, le digo. ¿Se imaginan eso ustedes? ¿Ah? ¿Se imaginan ustedes eso? Esa escena. Y venite que hoy te como. Y dicen que José, como todos los jóvenes de esta iglesia, huyó de la tentación. Dijo: patita, ¿para qué te quiero? Que Dios me libre de pecar contra mi Dios y pecar contra mi jefe. Y dicen, se fue. Dice que salió huyendo, dice. Y la mujer, dolida por lo que le había hecho, dijo: me quiso violar. Quiso aprovecharse de mí. Mi hermano, pero no, Dios le había revelado los sueños a José. Y no, ¿cómo es que Dios trabaja? ¿Cómo es que Dios lo iba a poner en algo grande? Y dicen que termina con José metido en la cárcel. Pero dentro de la cárcel, José se volvió el renegado porque se volvió amargado por todo lo que le había pasado. Dice que José mostró una conducta intachable. Mostró una conducta que pronto lo llevó a convertirse en el principal de los reos, en el jefe de los reos. Y esa conducta lo llevó pronto a convertirse, a que el faraón volviera a ver sobre él y escuchara sobre él y lo pusiera como el segundo al mando del pueblo más poderoso de esa época. Y entonces venimos, y José en ese momento que es puesto como jefe, vuelve su mirada atrás y empieza a decir: era Dios trabajando en todas las adversidades que pasé. Si yo hubiera permanecido con mis hermanos, si mis hermanos no me hubieran metido a la cisterna, si los hermanos no hubieran planeado matarme, yo no estaría aquí. Si mi hermano Rubén no llega e intercede por mí, yo estaría muerto. Si mis hermanos no me venden, aquellos hombres, yo nunca hubiera venido a parar a Egipto. Si yo no hubiera venido a parar a Egipto, no hubiera conocido a Potifar, no hubiera estado en la cárcel. Y si yo no hubiera estado en la cárcel, el faraón jamás hubiera sabido de mí. Y nos damos cuenta de que aún Dios utiliza lo malo para cumplir el propósito bueno que tiene en nuestras vidas. Pero qué difícil es comprenderlo. Cuando José le llegó el momento de ir a buscar a sus hermanos, cuando era joven, él no se levantó y dijo: ha llegado el momento que Dios empiece a trabajar en mí. Cuando él se levantó esa mañana, nos dijo: me voy a poner la mejor túnica que yo tengo, la túnica de mi padre, para que mis hermanos me la quiten y me tiren dentro de la cisterna. Las adversidades eran parte del propósito que Dios tenía para su vida. A través de todas las circunstancias que le tocó vivir a José, Dios estaba cumpliendo el propósito que tenía en la vida de José. A través de las dificultades que le tocó vivir a José, Dios estaba formando el carácter de un líder.
Y cualquiera de nosotros hubiera llegado a la posición que tuvo José y hubiera dicho: es mi turno de tomar venganza, es mi turno de cobrármelas de todas. Tengo el poder para eliminarlos. Aquí era donde Dios me quería tener, y hoy van a saber. Y hoy van a haber cumplido mis sueños, voy a haber cumplido mis sueños y los voy a hacer que se arrodillen ante mí. Pero cuando Dios te pone en alto, no es para que humilles a otro, sino que para que muestres su misericordia, sino para que muestres su perdón, sino para que muestres su amor. Y dicen que llegó una gran sequía y no había alimentos. Y llegaron sus hermanos: véndannos comida, nos estamos muriendo de hambre. Y dice que José inmediatamente reconoció a sus hermanos: mis hermanos. Y dice que les dijo: ok, les voy a dar provisión. ¿Saben lo que van a hacer? Tú llévale comida a tus padres, le dijo, pero todos ustedes quedan detenidos aquí. Voy a darle la comida a tus padres y tráeme a tu hermano menor, le dijeron. Ay, mi hermano. Y ellos lo habían vendido. Y dice que empezaron a murmurar: ay, Dios mío, ¿qué nos van a hacer si no traemos al hermano? ¿Y por qué quiere conocer nuestro hermano? Y por eso dijeron: de verdad que pecamos contra nuestro hermano, porque ellos ni lo habían reconocido, ya ni se acordaban de él. Tuvo la oportunidad de vengarse. Tuvo la oportunidad de llenarse de odio, de dejar que la ira y que los impulsos de su enojo, darles rienda suelta. Pero él sabía cuál era el propósito que Dios tenía para él. Y mire qué tanto lo sabía, que lo declara en Génesis 50. Génesis 50, versículo 20. $50:20. Les dijo, si quieren leamos el versículo 18 para que lo entiendan. Vinieron también sus hermanos y se postraron. El propósito de Dios cumplido en la vida de José. Y dijeron: henos aquí por siervos tuyos, le dijeron los hermanos. ¿Y qué le respondió? Y le respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hemos visto hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. El propósito de Dios no era exaltar a José. José lo había entendido, de que el propósito de Dios no era que él estuviera en una posición alta, sino que salvar a muchos, a salvar a muchos del hambre. Sus hermanos pensaban que cuando él contaba el sueño, él lo hacía porque él quería que ellos se arrodillaran ante él. Pero el propósito de Dios era muchísimo más alto que eso. El propósito de Dios era muchísimo más grande, que era que su pueblo fuera salvado. Y José lo había entendido y les dijo: ustedes pensaron mal. Ustedes pensaron hacerme mal a mí.
Pero cuando Dios tiene un propósito en tu vida y tú crees en ese propósito, como José se aferró a ese propósito, hermanos, Dios lo cumplirá a pesar de los intentos del enemigo por derribarte. A pesar porque que el enemigo te va a rodear de una circunstancia terrible y tal vez no te deje ver el sueño de Dios cumpliéndose en tu vida. Tarde o temprano Dios cumplirá su sueño, cumplirá su propósito. José nunca dejó que su rabia o frustración se convirtiera en odio a sus hermanos. Su corazón nunca endureció. No dejó que las raíces de amargura, de rencores por las situaciones que les tocó vivir se llenaran en odio contra sus familiares, contra los que le habían hecho mal. Hoy en día muchas veces no se cumple el propósito de Dios en nuestra vida porque tenemos raíces de amarguras en nuestro corazón por las situaciones que nos tocó vivir. Y no nos damos cuenta que esas situaciones son las que han creado un carácter, los que nos han permitido estar hasta el día de hoy. El propósito de Dios nunca se desvaneció del corazón de José. José después pudo ver cómo Dios fue trabajando. Dios utilizó a Rubén. Dios utilizó a Potifar, a la mujer de Potifar, para cumplir el propósito de Dios en la vida de José. Y no solo sobrevivió a la crisis. José no solo sobrevivió a la crisis, sino que en medio de la crisis fue creciendo y fue creciendo. Y fue ganando notoriedad. En medio de la crisis, ¿qué es lo que tú haces, mi hermano? Renegar, sentirte frustrado. 20 años le tocó esperar a José para ver el propósito de Dios cumplido en su vida. Y tú te reniegas por 3 meses que llevas sin trabajo. Tú que reniegas porque no tienes novio. Por 20 años tuvo que esperar que Dios cumpliera su propósito en la vida de él. La túnica de la discordia se convirtió en un traje real. El foso o la cisterna vacía se convirtió en un palacio. La familia dividida se convirtió en una familia unida. Todos los intentos del enemigo por destruir al siervo de Dios no lo eliminaron, lo fortalecieron, mi hermano. El triunfo de José se ve revelado en lo que acabamos de leer, en que pudo rescatar a su pueblo del hambre. La lógica de Satanás era simple y siniestra: destruir a José para que Dios no cumpliera su propósito. El caos que le tocó vivir al principio se volvió en gozo. Dios redimió la vida de José como puede redimir la tuya. Dios ya lo hizo, hermanos. Lo hizo con Daniel en el foso de los leones, con Pedro en la cárcel, con Jonás en el pez, con David amenazado por Goliat, los discípulos en medio de la tormenta. Y así todos los hombres de Dios que fueron llamados con un propósito tuvieron que pasar adversidades. Pero el mensaje de esta noche, y para terminar, el mensaje de esta noche es que saldrás de esta. Saldrás de la situación en la que estás. Saldrás del valle de sombra de muerte. Aunque te toque atravesar el desierto, aunque te toque ir a la profundidad de la mar, Dios cumplirá su propósito en tu vida. Quizás no será sin dolor, porque a José le tocó sufrir traición, escarnio físico. No será, hermano,
de un día para otro. Pasaron más de 20 años para que José se cumpliera el propósito en su vida. Noé pasó 120 años preparando el arca. 80 años tuvo que esperar Moisés para realizar su trabajo. Nosotros tal vez estamos viendo problemas tras problemas, pero Dios ve oportunidades para que su gracia abunde, hermanos. Dios cumplirá el propósito en tu vida. Póngase de pie. Dios tiene un propósito para tu vida. Y lo bueno es que si tú le crees, que si tú permaneces creyendo, no importa cuánto tarde, ni lo que cueste, Dios lo cumplirá, porque Dios es fiel. Creamos, como el salmista decía en Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Hermano, no pierda de vista que en su corazón no desfallezca que Dios lo trajo a este mundo para algo bueno, para salvar a muchos, dice que había traído a José. Yo no sé lo que usted se dedica, lo que usted hace, pero Dios lo ha puesto en ese lugar para salvar a muchos. Cumple el propósito de Dios en su vida. Que las circunstancias adversas sirvan para fortalecerlo más, sirva para forjar su carácter, y para que podamos decir, como Santiago 1:2-4, Santiago 1:2-4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Qué debemos de tener? Gozo al saber que estamos en dificultades. ¿Por qué? Dice, porque eso va a producir paciencia. Y la paciencia, dice, mas tenga la paciencia su obra completa. Esperemos que la obra de Dios se complete en nuestras vidas, hermanos. No sé cuál sea la circunstancia que Dios o que usted esté pasando en este momento. Yo no sé si a usted le sorprendió como a José le sorprendió la cisterna. A usted lo ha sorprendido una enfermedad, un problema, una dificultad. Pero lo que sí sé es que Dios incluso lo malo puede utilizar para el bien nuestro. Pidámosle a Dios esta noche que es la circunstancia que estemos viviendo nos ayude a fortalecernos para poder cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. Si usted está pasando una circunstancia así, si usted está dando gritos de angustia, su alma está angustiada como José en la cisterna, yo quiero que pase al frente.